Bueno, pues se va a empezar a grabar ya. Bien, pues como os decía a Joan y a Maura, buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, buenas tardes antes de nada a todo el mundo. Soy Carlos de Castro, del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, y esta es la tercera sesión del ciclo de conversaciones de Sociología Económica que estamos organizando desde el Comité de Investigación de Sociología Económica de la FES, ¿no? De la Federación Española de Sociología. Hoy tenemos con nosotros, como decía, a Maura Benes-Llamo y a Joan Molinero, con quienes vamos a hablar de los límites ecológicos del capitalismo global. Muchas gracias a ambos, como decía antes, por aceptar la invitación a participar en este acto, y especialmente a Joan Molinero porque además también ha colaborado en la organización desde el Comité de Estudios Internacionales, Estudios de Área y de Globalización. Les voy a presentar a los dos. Maura Benes-Llamo es profesora de la Universidad de Trieste y actualmente investigadora del Colegio de Estudios Mundiales de la Fundación Casa de las Ciencias Humanas. Bueno, lo he traducido, quizá mal. Ella ha investigado sobre los conflictos socioambientales en la agricultura subsahariana desde una perspectiva de la ecología política y de la economía política. Y Joan Molinero es, bueno, además de ser el presidente del Comité de Investigación de los Estudios Internacionales de la FES, también es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas y colabora de manera intensa con el CSIC, con el Instituto de Estudios, Instituto de Economía y Geografía del CSIC. Ha investigado el papel de las migraciones en el sistema global agroalimentario desde la perspectiva de la ecología mundo. Pues bien, a continuación voy a hacer después de haberles presentado, voy a hacer una pequeña breve introducción al contenido de la sesión, ¿no? Bueno, pues uno de los grandes temas de investigación de la sociología económica y en general de las ciencias sociales y de la sociología, claro, ha sido el proceso de transformación del capitalismo global iniciado tras los años 70, una transformación que ha continuado tras la crisis del 2008 y tras la crisis del COVID-19, ¿no? Y es de sobra conocido que desde los años 80 se ha venido perfilando un nuevo paradigma en el diseño y aplicación de políticas sociales, de políticas económicas, que entendemos o que llamamos algunos el paradigma neoliberal. Aunque más que un capitalismo neoliberal, podemos hablar de que se ha ido configurando una sociedad neoliberal, en la medida en que el mercado se ha convertido en el centro simbólico de la producción de lo social, en el centro de referencia política y simbólica por medio del cual se construye y se reforma de manera permanente pues, las instituciones, las políticas, los sujetos y la naturaleza. Y la creación de mercados es un instrumento, un dispositivo muy poderoso para esto, ¿no? La creación de mercados se ha convertido en un modelo de gestión de lo social, en un modelo de construcción de lo social, de las relaciones e interacciones sociales. De hecho, las instituciones, como sabemos, muchas funcionan como si fueran empresas, es decir, maximizando beneficios y aumentando la competencia de los sujetos que las articulan, estructuran las relaciones de los sujetos como si fueran competidores por recursos escasos. Y estos sujetos son animados a comportarse como si fueran empresas, son sujetos animados a comportarse, a experimentar sus competencias, sus habilidades, sus cualidades emocionales, sus cualidades sociales, etcétera, como si fuera un capital humano que tienen que revalorizar en un mercado prácticamente infinito, ¿no? Y, por supuesto, la naturaleza es un elemento decisivo en este contexto. La naturaleza también es un elemento cuyo valor radica en su capacidad de integración en el circuito del capital, ¿no? Su mercantilización. Pues bien, en este debate nos vamos a centrar en algunas de las transformaciones que han tenido que acometer las sociedades para integrarse en esos circuitos de la economía global
y en algunas consecuencias socioecológicas derivadas de ellas. O se podría decir de otra manera, que nos vamos a centrar en el significado de esa insostenibilidad ecológica que es estructural. Y como sabemos, desde los años 80, el funcionamiento del capitalismo ha estado marcado por lo que David Harvey ha llamado una lógica de acumulación por desposesión, una lógica también extractivista que ha contribuido a redefinir, ¿no?, esas relaciones entre los estados y la economía global y la sociedad y la naturaleza. Esto es, vamos a intentar focalizar sobre las conexiones concretas entre la economía global y los territorios que aspiran a insertarse en ellas, y vamos a ver cómo es un elemento decisivo el hecho de la propia conexión, ¿no? Pues bien, podemos empezar por esa relación entre los estados y la economía global. Como sabemos, los estados y en general las diversas instituciones y los actores, ¿no?, que forman parte de los territorios han tenido que modificar sus estrategias y han tenido que redefinir sus formas de regulación. En este contexto de redefinición del papel de la regulación pública ha surgido el concepto de gobernanza, y me gustaría empezar preguntándoos precisamente por ese concepto de gobernanza. Entonces, Maura, quería empezar por ti. ¿Cuáles son, en tu opinión, de manera muy general, los principales aspectos de la gobernanza global del capitalismo? No sé si podrías ofrecer una visión general. Muy bien. Ante todo, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Ok. Ante todo, quería agradecer por esa invitación. Estoy muy contenta de estar acá y yo soy italiana, entonces pido disculpas si no todo lo que voy a decir será clarísimo. Por contestar a la pregunta, yo creo que hay diferentes niveles, ¿no? El primer nivel es lo que tú también has mencionado con el desarrollo del paradigma neoliberal. Hay una privatización de la gobernanza. Hay una idea que las empresas privadas son llamadas a intervenir directamente en la gestión del proceso de desarrollo económico y ahora ambiental. Eso se da, de un lado, ¿no?, por medio de microprogramas de desarrollo asociados a esa idea también de responsabilidades sociales de empresa, y de la idea que los impactos sobre salud y sobre medio ambiente que resultan de las actividades industriales sean negociables, ¿no? Se puedan negociar con otros stakeholders, portadores de interés, ¿no? Pero en particular a partir de 2008 me parece que hay otro nivel más que se pone en esa privatización de la gobernanza, y es el hecho que el capital privado también cada vez participa en la definición de las políticas públicas. Yo eso, por ejemplo, se ve muy bien, lo he visto muy bien cuando estaba estudiando el papel de la nueva revolución verde africana, con fundación privato-capitalista, no, filantro-capitalistas, ¿no?, como la de Syngenta o la de Bill y Melinda Gates, que llevan la idea, ¿no?, que los que más son responsables de la crisis ecológica también son los que más tienen que ser implicados en su solución. Entonces, determinan la construcción de políticas públicas de desarrollo que finalmente se solucionan que básicamente consisten en vender a los campesinos, en ese caso, ¿no?, seguros climáticos, semillas amelioradas o programas informáticos para hacer una agricultura más smart agriculture, ¿no?, lo que decimos. Un tercer aspecto de lo que es la privatización de la gobernanza se da por el ampliarse de todas las que son las zonas ecológicas especiales, ¿no? O sea, espacio de territorio donde se suspende el derecho laboral común, las leyes de alcance nacional, y se aplican estándares transnacionales que son definidos por las empresas. Y finalmente, para concluir un poco esa idea, al menos por lo que yo entiendo para gobernanza, para evolución de la gobernanza global,
es que todo ese espacio que se da al capital privado no se puede entender sin tener en cuenta de cómo ha evolucionado lo que es la gobernanza global, o sea, el papel llevado por los diferentes organismos internacionales como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial, el G8, G8, creo que se dice así, Sí, toda esas instituciones. Y me parece que lo que se ha ido transformando últimamente, o sea, un eje muy interesante de análisis, es que el imperativo neoliberal, o sea, la idea de la liberalización del mercado y todo eso, ha integrado de manera fuerte la cuestión ecológica, la cuestión climática como un vector de desarrollo económico, ¿no? Y no como un freno, como se pensaba a los inicios de los años 70, donde se decía, bueno, la crisis ecológica puede ser un problema por el mercado. Ahora decimos, pues no, es el mercado que no solamente lo puede solucionar, sino que esa es una manera de unir desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental. Entonces, estas agencias y estas organizaciones transnacionales han hecho todo lo posible para apoyar la apertura de los mercados verdes y promover políticas públicas centradas en la competitividad del mercado, en el papel de la financiarización y en la tecnociencia. Yo creo que estos tres ejes, como decir, son la manera en la cual se ha aumentado el papel y la capacidad de acción de los actores privados, ¿no? No sé si he contestado, pero más o menos eso es sí, el cuadro. es un marco muy amplio el que has dibujado y yo quería preguntarle también a Joan, al hilo de lo que ha comentado Maura, si crees que en la situación actual los estados, con este nuevo modelo de gobernanza y las instituciones sociales tienen herramientas para controlar la economía global o para regularla, ¿no? ¿Y cómo contemplas esta situación desde el punto de vista que tú has trabajado, que es el del sistema mundo, economía mundo? Pues bueno, me gustaría empezar igual como hizo Maura, agradeciéndote, Carlos, y agradeciendo a tu comité por esta invitación. La verdad que está muy bien hacer actividades en conjunto entre comités y es un lujo poder debatir con vosotros sobre estos temas. Y nada, pues en cuanto a lo que preguntas, claro, como es una cuestión tan amplia que vamos a ver si la puedo centrar, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente... atendiendo al papel del Estado, es decir, desde que el capitalismo histórico surge en el largo siglo XVI hasta la actualidad, bueno, los estudios estructuralistas han mostrado que ha experimentado más o menos, podríamos decir, tres grandes fases históricas, ¿no? Una primera que fue el dominio genovés holandés, el segundo que fue el dominio británico y ahora estamos en la fase de dominio estadounidense. Claro, cuando analizamos el periodo actual, tenemos que ponerlo en contexto histórico, ¿no? Y ver en qué momento estamos de ese periodo. Lo que sitúan todos los análisis es que estamos en la pendiente descendiente de los ciclos de Kondratiev y por lo tanto estamos al final de un ciclo. No sabemos si se va a reactivar, hay subciclos dentro de los grandes ciclos históricos, o si vamos a cambiar de fase. En todo caso, dentro de cada marco, de cada momento histórico y dentro de cada gobierno mundial del sistema mundo, lo que ha habido siempre es, digamos, son fronteras, ¿no? La frontera es un modo de gobernar el capitalismo. La frontera puede ser muy amplia, como han sido el caso de los imperios. En el caso del periodo actual, la frontera se ha fragmentado en multiplicidad de estados, sobre todo después de la descolonización africana principalmente, y poco a poco se ha ido configurando una gobernanza en la cual los estados ejercen una función dentro del capitalismo global. Es decir, siempre todas las unidades políticas han participado del sistema mundo, jerarquizando y organizando la acumulación de capital, pero en el caso concreto de la fase en la que nos encontramos ahora, me parece muy relevante algo que decía Wallerstein en un texto suyo, que venía a llamarse así como a quién le interesa el laissez-faire, ¿no? Que es como una especie de ideología liberal que permea pues, en todos los grandes círculos económicos y que en realidad lo que viene a decir es que no le interesa a nadie, porque la función que cumplen los estados siempre ha sido de abrir o cerrar puertas para garantizar el proceso de expansión capitalista y por lo tanto para maximizar la acumulación. Por lo tanto, en la fase actual estamos viendo cómo el gobierno
del mundo que está tendiendo hacia una multipolaridad. Tenemos el auge de las potencias como China, India. Teníamos lo que son los BRICS, en realidad yo lo centraría más en China e India sobre todo. Tenemos un régimen creciente de fronteras donde los estados lo que están haciendo es, por un lado, activar monopolios, que es lo clásico de las fases ascendentes de los ciclos de Kondratiev, y por el otro lado, en el bloque exhegemónico, ¿no? Intentando romper esos monopolios, porque los monopolios lo que hacen es reducir el poder del Estado que los detienta, ¿no? Y creo que ese es el marco un poco en el que podríamos encajar también todo lo que ha comentado Maura ahora mismo, que, digamos, se vertebraría este gobierno, esta gobernanza mundial del capitalismo en torno a las fronteras, y luego un elemento que no es tan innovador, pero que sí ha cobrado mucho poder sobre todo en los últimos decenios, es el poder de las cadenas globales, en el sentido de que lo mismo, Wallerstein también señala como las cadenas siempre han existido, desde el siglo XVI ya se puede hablar de cadenas globales, pero desde luego que en el régimen actual, con el desarrollo tecnológico, los eslabones pueden ir moviéndose más flexiblemente y localizándose en territorios más diversos, y por lo tanto ahí jugar con los procesos de acumulación sin necesariamente tener que ceñirse a procesos de expansión geográfica, por ejemplo, como fueron las aventuras coloniales, ¿no? Yo creo que este sería un poco el marco en el que podríamos ahora mismo analizar el capitalismo contemporáneo. No, muy interesante. Yo creo que incluso dentro de ese ciclo de hegemonía estadounidense en declive realmente, ¿no? Podríamos intentar afinar más en el momento, en el contexto en el que surge esta idea de la gobernanza, que tiene que ver precisamente con la crisis de los años 70, cómo el Estado, ante un espacio económico crecientemente internacional, empieza a quedarse sin herramientas para gestionar lo económico, pero también la sociedad, ¿no? Entonces, ahí entra un conflicto que creo que es interesante, ¿no? Porque a veces, cuando hablamos de neoliberalismo, ¿no? Y me incluyo en esto, ¿no? Tendemos a dar por hecho que hubo como una especie de transición automática del paradigma socialdemócrata o keynesiano al paradigma neoliberal, y realmente perdemos de vista esa disputa política y cultural que hubo en los años principalmente 80, hasta la caída del muro de Berlín, ¿no? hasta el año 89. Y los años 80 fueron decisivos porque fueron, en mi opinión, un momento en el que se externalizó, por decirlo así, esa capacidad de regulación de los estados, ¿no? Ante la incapacidad de los estados de hacer frente a un nuevo contexto, se produjo una externalización de esa capacidad del Estado. Hubo demandas, ¿no? Por parte de la sociedad civil para democratizar, ¿no? ese proceso de elaboración de normas, podemos decir, y al mismo tiempo las grandes empresas que empezaban a operar en un contexto global demandaban precisamente lo que ha explicado Maura al principio, ¿no? Es decir, como una privatización de ese espacio, es decir, que ese espacio, ese proceso de elaboración de normas estuviera cada vez menos vinculado a las instituciones soberanas del Estado y más vinculado a las grandes empresas, ¿no? Crear espacios híbridos, ¿no? de regulación. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque realmente, como ha señalado Joan, esta idea de que el Estado no interviene, ¿no? El laissez-faire, ¿no? La cita que hacías de Wallerstein, ¿no? Es muy acertada, nunca existió. De hecho, todo el desarrollo del neoliberalismo, ¿no? El desarrollo intelectual del neoliberalismo, y especialmente el ordoliberalismo alemán, ¿no? planteaba una necesidad de utilizar el Estado, ¿no? Un intervencionismo liberal, ¿no? Un intervencionismo estatal liberal, ¿no? Es decir, cómo utilizar cómo utilizar el Estado para crear relaciones de mercado. Y eso lo van a interpretar de formas distintas. Entonces, me parece que precisamente el concepto de gobernanza es el resultado, pues por decirlo así, de la derrota política de la socialdemocracia, de la derrota política de la izquierda, ¿no? Entonces, a partir de ahí se abre un proceso en el que se crea un espacio híbrido donde yo no estoy seguro si es más o menos correcto hablar de privatización del proceso de elaboración de normas, o podríamos hablar más bien de un proceso de empresarialización, ¿no? En el sentido de que tanto los actores públicos y privados que participan en ese espacio híbrido de elaboración de normas comparten una orientación que está basada en la
concepción de lo social como un mercado, ¿no? como un espacio de generación de oportunidades de negocio, ¿no? como una racionalidad mercantil, ¿no? Entonces, no sé si, porque claro, cuando vemos cómo funciona la regulación, realmente es de una complejidad que nos impide hablar de privatización, aunque sepamos de lo que se está hablando. Entonces, ahí este concepto de Beatriz Ibú, de empresarialización del proceso de elaboración de normas, ¿no? Yo creo que puede ser útil porque precisamente cuando se habla de regular el contexto medioambiental, el ámbito medioambiental, esto aflora, ¿no? Y aquí es el siguiente tema sobre el que os quería preguntar, ¿no? Porque, como ha señalado antes Maura, todas las instituciones y todas las empresas han ido incorporando en sus modelos de gestión una preocupación por lo medioambiental. Una preocupación que ellos, lógicamente, interpretan, vamos a decir, a su manera, ¿no? Digamos, vemos cómo las grandes empresas han incorporado en sus programas de responsabilidad social corporativa esos criterios medioambientales en todas sus áreas de gestión, pero es que también hemos visto cómo, por ejemplo, recientemente el Plan Europeo de Recuperación, incluye como uno de sus pilares principales la transición ecológica y dedica nada más y nada menos que el 37% del fondo y señala que todos los países están obligados a utilizar el 37% del fondo a objetivos de lucha contra el cambio climático. El 37% del fondo son 250.000 millones en los próximos 2 años. O sea, no es ninguna broma, es una cantidad gigantesca de dinero. Y estos objetivos de lucha contra el cambio climático están vinculados al mismo tiempo con el Pacto Verde Europeo, ¿no? Y como sabéis, pretende convertir a Europa, a la Unión Europea, en un espacio climáticamente neutro, ¿no? Claro, yo sobre esto yo os quería preguntar hasta qué punto en este horizonte de 20, 30 años, que es decisivo en términos medioambientales, ¿creéis que se puede generar un horizonte de sostenibilidad ecológica? Es decir, en otras palabras, y le pregunto a Maura en concreto, ¿se puede revertir o se puede transformar esa relación entre la sociedad o el capitalismo y la naturaleza para conseguir ese objetivo de sostenibilidad entendido de una manera amplia? Bueno, es una pregunta que, o sea, no es fácil contestar porque no, yo creo que mucha de la respuesta dependerá de las luchas sociales, de la manera en la cual los movimientos sociales van a politicizar eso tema de la transición ecológica y van a poner el punto de una transición que pueda ser verdaderamente o de la, como dirá, beyond capitalism, ¿no? Porque en ese momento yo lo que veo es un cambio profundo de la relación entre capitalismo y naturaleza, digamos, pero que no va en el sentido de los que se llama sostenibilidad, ¿no? O sea, porque sin embargo no modifica, ¿no? La idea que ese sistema capitalista, que es basado sobre es un sistema votado a la acumulación. Entonces, no cambian este marco, sino que las relaciones que se están dando entre ese marco de políticas públicas también me parece intensificar los procesos de mercificación y extracción capitalista. Un elemento principal me parece ser el hecho que los límites ecológicos, no es lo que estaba intentando decir antes, ¿no? Los límites ecológicos se han vuelto como un principal terreno por el relanzo de la acumulación y es donde se concentra la fuerza creativa del capital y la fuerza creativa sociales, ¿no? Porque las inversiones y eso van en ese punto. Pero porque eso es posible, hay como una idea que es necesario que el crecimiento económico, o sea,
lo que se está normalizando es la idea que un objetivo primario del crecimiento ecológico tiene que ser la reescritura de los límites ecológicos. O sea, no es el respeto, no es que estamos diciendo cómo vivir con estos límites, sino cómo podemos reescribirlos para seguir adelante sin cambiar muchos. Y entonces hay una transformación, ¿no?, de la idea de la relación entre capitalismo y naturaleza como una que es muy en línea con los que estabas comentando antes, o sea, con esa transformación en empresa, no solamente de la sociedad, sino de la naturaleza misma, ¿no? Todo lo que son los servicios ecosistémicos y la idea que se puede rentabilizar la natura. Hay una idea que hay una suerte de redefinición ontológica de la relación entre naturaleza y capitalismo, en el cual se dice que no hay ni diferencia ni contradicción entre el funcionamiento del sistema capitalismo y el funcionamiento de los sistemas ecológicos. Entonces, eso es muy particular porque se puede hacer pasar una crisis ecológica provocada por el capitalismo, como es, para, a mi aviso, la crisis, por ejemplo, sanitaria del COVID, por un peligro natural. ¿Cómo se integra eso en las cadenas de producciones, ¿no?, que era tu pregunta también? Pero creo que no tengo una respuesta precisa, pero creo que para analizar esto hay que estudiar el papel de la financiarización. ¿Por qué? Porque la financiarización desde los años 70 hasta hoy se ha convertido cada vez más en un enfoque especulativo de la rentabilidad de riesgo, ¿no? Antes era el riesgo de empresa, pero ahora es además el riesgo social, el riesgo climático, todo lo que es riesgo conectado al crecimiento. No sé si se entiende en mi español, me diga. Sí, sí. Y la relación de la financiarización con el sector tecnocientífico, porque acordamos que Europa ha puesto la tecnociencia como el eje, ¿no?, en donde enfocar todos esos recursos también, muchos de esos recursos, ¿no? Entonces la tecnociencia se ha completamente orientado por esta relación entre riesgo y especulación y financia. No me parece que estamos construyendo tecnologías conviviales, lo que decía, ¿no?, Ivan Illich, o que estamos pensando a cómo solucionar el problema de la biodiversidad sin convertir la natura en un negocio, sin pensar la natura como una empresa. Entonces, es verdad que existe la idea, ¿no?, que tecnociencia, tecnología y saber científico, ¿no?, recursos a tecnología de la información pueden permitir maximizar la eficiencia energética y que invertir en esos aumentará los beneficios ambientales y económicos. Pero por el momento lo que me parece, habiendo estudiado, por ejemplo, cierta tecnología ambientales, como puede ser simplemente los agrocarburantes, no estoy hablando de tecnología muy sofisticadas, ¿no? Me parece que todo eso se está asociando por el momento con una intensificación de las formas de extractivismo, con una intensificación de las jerarquías entre vida que valen y vida que no valen, ¿no? Entonces, todo eso ¿cómo diré? Y también todo eso no me parece que se está convirtiendo en un verdadero abandono de los combustibles fósiles, porque nos está pensando a una manera de reducir el nivel de consumo, el nivel de consumo, y se está dando por descontado que se puede postular parar en una compatibilidad entre crecimiento económico y salvaguardia ambiental. Yo creo que con esa idea no vamos adelante. Eso es. No sé si he contestado, pero... Sí, a mí luego me queda la duda de cómo se puede enfocar, cuál es el papel que juega la financiarización en el proceso de creación de naturaleza, ¿no? O sea, es decir, de qué manera la financiarización afecta a esa relación entre la economía y la naturaleza, ¿no? No sé, porque eso es una cosa que señala Neil Smith, en varios de sus artículos, ¿no?, de cómo precisamente la financiarización de la naturaleza sería como un paso más allá de la producción capitalista de naturaleza, ¿no? Y cómo, pero claro, bueno, no sé, ¿cómo lo intentarías explicar tú, esa idea de la financiarización?
no es simple, es verdad que no es simple, pero una manera muy básica, yo veo, por ejemplo, ahora en Italia estamos en ese tema, ¿no?, del Ministerio de la Transición Ecológica y vamos a invertir muchos recursos en esos y además que muchísimos de esos recursos siguen siendo por el fósil y el concreto, la transformación, la cementificación. Todo el resto es para financiar empresas que hacen, como diré, que pueden brevetar soluciones tecnocientíficas. Y estas empresas, por ejemplo, ¿cómo funcionan? Eso es un ejemplo, hay muchas formas, ¿no?, de financiarización de la naturaleza, pero eso para mí es un punto. Esas empresas prometen soluciones, ¿no? Prometen de haber encontrado algo que puede transformar la basura en oro, vamos, digámoslo así, y suben en el mercado accionario. Y entonces hay muchos investimentos de recursos sobre ese tipo de mercados, que son mercados muy especulativos, y entre tanto lo que es la economía real se va hundiendo, ¿no? Esa es una manera, o sea, para mí no es simplemente, como lo decía Smith, la idea de ir a financializar las empresas o utilizar recursos financieros como puede ser la economía verde, los créditos carbones y todos para combatir el cambio climático, sino que es la idea misma de la financiarización, que es una idea de una rentabilidad que va a ser en un futuro y que va a ser más alta, más ese riesgo que estás tomando, ¿no? Y entonces, esa es idea del momento que va a vehicular la forma de la manera en la cual hacemos inversión y en la cual el Estado recibe financiamientos y pone financiamiento en las empresas, cambia mucho la tipología de soluciones sobre la cual estamos investigando. No sé si... La Sí, verdad es sí, que no sé si estoy clara, pero sí, sí, se te entiende perfectamente, no te preocupes por eso. Joan, ¿cómo se ve esta relación entre la economía y la naturaleza o la sociedad y la naturaleza desde el paradigma de la ecología mundo, ¿no? Porque es un paradigma sobre el que has trabajado junto con Gennaro Abalone y me parece que es muy atractivo. Pues sí, vamos, yo creo que lo primero que deberíamos partir es de romper lo que es el dualismo filosófico, dualismo cartesiano que se ha venido a llamar en ciencias sociales, que es ese marco por el cual estudiamos la naturaleza como un campo exógeno a la vida humana, ¿no? Como si fuera, pues eso, un lugar vacío, inanimado y pasivo disponible para su apropiación. Esa es la lógica de base del capitalismo y esto lo que tiene como objetivo, digamos, es convertir la naturaleza en subalterna a la vida humana y, por lo tanto, someterla hasta ahora que ha empezado una conciencia general ecológica en la sociedad, una conciencia masiva, pero la idea era permitir la extracción ilimitada de recursos para garantizar la acumulación. No olvidemos que para que haya una fase ascendente de acumulación tienen que poder reproducirse a nivel sistémico, es decir, a nivel global, de capitalismo global, 4 elementos indispensables. Uno es el trabajo, otro es la energía, otros son las materias primas y el otro es la comida, ¿vale? 3 de esos elementos vienen de lo que llamamos naturaleza, ¿no? Porque en realidad naturaleza somos nosotros también. El único elemento humano sería el trabajo, que de hecho esa es una de las prerrogativas que explican el poder que sigue manteniendo los estados en la gobernanza actual. Los estados son los encargados de legislar sobre o de, digamos, de establecer la legislación laboral. Por lo tanto, son los que determinan los precios del trabajo y son, por lo tanto, los que determinan, tienen ese poder dentro de las cadenas globales para imponer una cierta jerarquía y un cierto orden y controlar el capitalismo. Ahí es donde está la gran prerrogativa del poder del Estado en la actualidad. Pero si pensamos en los otros elementos, damos cuenta que el capitalismo, si no se apropia a nivel sistémico y a bajo coste de estos 4 elementos, no puede garantizar un proceso de expansión acumulativa y, por lo tanto, el capitalismo requiere tanto de la explotación de los seres humanos como de la explotación de la naturaleza extrahumana. Es por eso que en la teoría de la ecología mundo lo que habla es de que el sistema mundo wallersteiniano es así, es un sistema mundo, pero es una ecología mundo porque el capitalismo construye una ecología, construye una naturaleza mundial orientada
hacia la extracción de estos recursos para garantizar la acumulación de los ejes del centro. Curiosamente, una perspectiva que me llama mucho la atención, bueno, se está hablando mucho de que estamos en el periodo geológico del antropoceno, ¿no? Esa palabra que está tan de moda. Desde el estructuralismo se ha venido a discutir ese concepto hablando de capitaloceno, diciendo que en realidad pues, quien ha cambiado el clima no es la humanidad, sino es el capitalismo. Puesto que no toda la humanidad tiene la misma responsabilidad sobre el cambio climático, tanto dentro de los estados, entre clases sociales, como a nivel global entre norte y sur, ¿no? Pero una perspectiva que viene incluso a desafiar la perspectiva del capitaloceno, que me parece muy interesante, es la del tecnoceno. Y la perspectiva del tecnoceno engancha mucho con lo que ha dicho Maura, en el sentido de que la gran esperanza del capitalismo está puesta en la tecnología. Entonces se está invirtiendo mucho en tecnología como si fuera la panacea para seguir acumulando y seguir expandiéndose sin dañar a la naturaleza, ¿no? Pero todos los estudios estructuralistas lo vienen demostrando, es imposible. Es decir, el capitalismo requiere de una destrucción y una apropiación de la naturaleza para crecer. Por lo tanto, por mucho que se invierta en tecnologías verdes, por ejemplo, ahora se está hablando mucho de invertir en el hidrógeno, ¿no? Como la gran solución energética, puesto que no contamina y se puede sacar del agua, digamos, y por lo tanto se puede seguir produciendo sin necesidad de utilizar materiales fósiles. Pero eso no son más que pequeños parches dentro de lo que es una estructura que está orientada hacia una acumulación infinita basada nuevamente, eso ya se ha estudiado desde hace siglos, en la apropiación de naturaleza y trabajo humano. El pensamiento del tecnoceno lo que tiene interesante es que se remonta antes del capitalismo, ¿no? El capitaloceno señala pues, que el capitalismo se inicia y por lo tanto iniciaría el cambio climático en 1492. El tecnoceno lo que dice es que esa mentalidad tecnologicista humana, en el sentido de esa mentalidad de que la naturaleza o la apropiación de la naturaleza permite al ser humano desarrollarse mediante su apropiación y mediante la construcción de tecnologías que permitan construir y dominar a lo indómito, a lo salvaje, es la que ha dado lugar ese pensamiento tecnocénico al capitaloceno, que como sabemos pues ha dependido del capitalismo enormemente del desarrollo de tecnologías. Y ahora mismo parecería ser que aquello que nos ha llevado a la gran crisis ecológica actual sería lo que nos podría salvar, ¿no? Que serían nuevas tecnologías que todavía no se han inventado, cuando en realidad es un contrasentido, porque el problema de base está en el funcionamiento del sistema, no en los parches que se puedan aplicar, puesto que, bueno, pues serán soluciones temporales. Pero una cosa, aquí el riesgo que se corre a la hora de analizar esa relación entre naturaleza y sociedad, ¿no? Entendido de una manera amplia, es, por un lado, el determinismo social y económico, ¿no? Es decir, que la producción de naturaleza está únicamente sujeta a los ciclos de acumulación de capital, ¿no? Lo cual genera un problema de no observancia con respecto a la autonomía de los ciclos naturales, ¿no? Pero también el determinismo ambiental, señalando que la energía, que la naturaleza, ¿no? Es como una fuerza salvaje externa a los seres humanos, ¿no? Como has dicho tú, Joan, indómita, ¿no? O sea, realmente el problema está en esa frontera, en esa fisura, ¿no? Es decir, que lo que me parece interesante de lo que planteaba Maura es que parecía que esa frontera se rompía, que no es solo que el capitalismo funcione por medio de la apropiación de recursos naturales, sino que convierte la naturaleza en un elemento valorizable. Que yo creo que ahí la crisis climática en una oportunidad de negocio, ¿no? Lo cual es como, no sé si morir de éxito o algo así, ¿no? Pero me parece un planteamiento muy interesante sobre el que no sé si puedes desarrollar algo más, Maura. O sea, esta idea de la gestión de la crisis ecológica o del colapso ecológico como un nuevo horizonte de revalorización del capital. Sí, yo creo que es exactamente, o sea, lo que decía Joan es muy cierto y lo que dices tú, ¿no? Es individuar esas fronteras entre autonomía de la naturaleza y determinismo ambiental. Yo creo que es en ese eje, ¿no? Que está bien ponerse la cuestión. A mí me parece que el capitalismo lo que está haciendo, o sea, es el capitalismo neoliberal, del sentido que hay una ideología de fondo que está plasmando, ¿no? Las instituciones y las sociedades. Y la idea es que por hacer de la crisis climática
climática un negocio, hay que trabajar sobre los conceptos de límites, ¿no? O sea, hay estudios muy interesantes como lo de Melinda Cooper, que yo lo descubrí, se lo había leído en el pasado y lo descubrí en el COVID-19 porque me parece verdaderamente muy, muy precioso en ese momento, que se dice, bueno, hay un momento, ¿no?, en el cual, o sea, nosotros sabemos que el pensamiento neoliberal, el liberal, siempre se ha comparado al pensamiento natural, o sea, no, el mercado es algo natural. Y ahora está muy influenciado por el pensamiento de la biología especulativa. ¿Qué es lo que dice la biología especulativa? Pues dice que la naturaleza es un sistema en evolución. Entonces el capitalismo dice, bueno, yo también soy un sistema en evolución. Entonces, no hay límites definidos, hay solamente límites que se pueden empujar en adelante. ¿Y cómo se empujan en adelante? Pues provocando desastres, no importa, ¿no? Podemos tener desastres. Pero también el otro punto, lo digo de una manera no muy orgánica porque, no, o sea, había tenido que prepararme mejor, pero el otro punto es que en esa idea de trabajar sobre los límites se confunde totalmente lo que es el capitalismo y lo que es el funcionamiento de la naturaleza. Eso no va en el sentido contrario de lo que decía Johan. No es que quiero decir que no es verdad que no hay una... que no hay una producción de naturaleza. Lo que quiero decir es que el capitalismo te puede decir no hay diferencia, ¿no? Eso lo dice muy bien Luigi Perizzoni, que es un sociólogo del ambiente, ¿no? Cuando estudia lo que dicen las empresas que hacen organismos genéticamente modificados. Ellos dicen no estamos haciendo nada de diferente que lo que hace la naturaleza. O sea, no hay diferencia. Y eso es muy fuerte porque, por ejemplo, ahora se habla muchísimo de economía circular, ¿no? Se habla entonces te dicen, pues la economía circular es perfecto porque lo que hacemos es imitar a la natura. En la natura no hay basura, no hay... entonces nosotros vamos a transformar la economía imitando a la naturaleza. Por supuesto que la naturaleza no hace, no sé cómo se dice basura, escarto, no sé cómo se dice. Residuos. Residuo. Por supuesto, la naturaleza no hace residuo, pero tampoco hace acumulación. No, entonces ahí no es verdad, o sea, no lo puedes comparar así, pero el capitalismo está completa, o sea, la apuesta luego es decir, todo lo que existe ya es mercancía, ya es commodities, ¿no? Por ejemplo, todo el proceso de acumulación de tierra que yo he un poco estudiado con los de los land grabbing, ¿no? Hay verdaderamente la idea de decir, pues, la naturaleza es valorizable, ¿no? Es explotable. Y para concluir ese razonamiento, que una de las consecuencias más graves del punto de vista de la organización social, para mí, es que si de un lado no se soluciona nada, lo que son los riesgos ecológicos y toda la cuestión que dice Johan, ¿no?, que hay que seguir explotando y construyendo jerarquía entre lo que puede ser metido a trabajo y lo que tiene que ser bueno, lo que vale y lo que no vale, digámoslo así, ¿no? Pero del otro lado hay esa idea que no importa si una crisis es natural o es capitalísticamente provocada, porque la verdad es que no hay diferencia, ¿no? Es como no... en ese momento no estamos hablando si o sea, ¿cómo decir? El COVID se convirtió en una catástrofe natural, también para mí por ese proceso de naturalización, ¿no? O sea, el capitalismo y el mundo son dos cosas indiferenciadas. Entonces, no sé si me explico bien, pero yo creo que hay una transformación muy profunda y eso se ve claramente en la cuestión técnica que mencionaba y concluyo porque las tecnologías están muy improntadas a esa modificación muy profunda, ¿no? La idea que el genoma mismo, la genética, el biológico puede ser una fuerza generativa, ¿no? La idea de la bioeconomía es muy eso. Entonces hay esa idea de manipular hasta el fondo. Y el problema no es manipular por manipular, sino que es manipular transformando la idea de lo que es naturaleza y de lo que es sociedad. No sé. Muy interesante esta idea de varios sistemas que evolucionan transformándose mutuamente y definiendo su propia lógica, ¿no? O sea, y ahí yo no sé si tendemos a hablar
sé que es una forma de simplificar, ¿no? Pero tendemos a hablar de capitalismo y de lógica de acumulación, atribuyéndole como una identidad quizá demasiado compacta y definida, y probablemente esa lógica, ¿no?, de la que nos vamos a hablar, es una lógica que se va configurando, ¿no?, alrededor de los diferentes contextos sociales, políticos, naturales con los que se va confrontando, ¿no? O sea, por eso me ha parecido muy interesante esta idea tuya de ver cómo hay una co-constitución de lo natural, del capital, ¿no?, conjunta, ¿no? Es decir, no son lógicas predefinidas que se encuentran en un punto, ¿no?, Claro. sino que se van creando. Y eso creo que le da otra dimensión, ¿no? Y ahí, no sé si se puede, pero a ver, es como si me surge una pregunta para Joan, pero no sé si está previsto. Sí, claro, claro. Sí, Tú claro. pregunta. Joan, no te estoy haciendo un favor porque es una pregunta a la cual yo no sabría contestar, entonces va a ser muy difícil. Pero hay como esa idea, ¿no? En esa perspectiva ontológica, también de transformación ontológica de la naturaleza, hay una idea que el capitalismo de alguna manera, y posiblemente porque ha introyectado, como hace siempre, las contestaciones sociales, de alguna manera ha depasado el dualismo, ¿no? Ese dualismo que contestamos, que es muy central en la manera en la cual el capitalismo ha organizado la sociedad, decidiendo que hay algunas cosas que son más como las mujeres o los indígenas, ¿no?, más vecinos a la naturaleza, y por eso no se pueden defraudar, no sé cómo se dice, expropriation. Expropiación. Expropiación. Son sujetos de expropiación y sujeto de explotación, y eso es el sistema. No, pero en ese rapporto con la naturaleza, en esa idea que el capitalismo está postulando, la idea que no tiene diferencia entre él y el mundo, es que no vaya a haber no es ese capitalismo mismo, va a intentar superar el dualismo, pero en un sentido capitalista, no sé cómo decirlo. No, Es una... me parece muy interesante, sí. Yo coincido, en cierto punto, porque volviendo al tema de las fronteras, yo creo que esa es una clave. Es decir, nosotros, bueno, en la mentalidad común pensamos fronteras entre estados, pero en concepto económico de fronteras, pues se trata de límites productivos y, por lo tanto, de fronteras de la producción en cuanto digamos, a modelos productivos para la acumulación, ¿no? La construcción de la naturaleza como un ser, o sea, como un campo pasivo y apropiable, al igual que las mujeres, los indígenas o las poblaciones que no son de color blanco, tenían un sentido, porque era apropiarse de estos territorios en el sentido... Aquí estábamos hablando de un doble sentido geográfico, la expansión colonial, y un sentido social, ¿no?, de subordinación de las poblaciones periféricas, pero también de los sectores subalternos, como viene a ser también el caso de las mujeres dentro de las sociedades occidentales, para someterlas a una lógica de apropiación donde cada uno cumple una función en la cual contribuyen a ese proceso de acumulación. En el momento actual, esto es algo que se viene hablando bastante en la literatura estructuralista, ya no hay fronteras geográficas que conquistar, sobre todo desde que cayó el bloque soviético, aunque yo esto lo contesto un poco porque el bloque soviético, si bien tenía un modelo de organización interna diferente, no dejaba de estar dentro del campo capitalista y de tener un modelo de capitalismo de Estado, digamos. Pero bueno, si entendemos el capitalismo como la percepción, el gobierno del capitalismo hegemónico estadounidense se ha expandido ya a todos los lugares del globo, no hay territorios que no sean capitalistas o quedan pequeñas zonas que por lo tanto no generarían suficiente valor. Todas las poblaciones dentro del sistema ya están sometidas a este régimen y por lo tanto ahora mismo ya todos cumplen una función. De hecho, esto ha despertado nuevas conciencias, nuevas luchas globales, movimientos transnacionales de resistencia, que en todo caso no logran romper con esta dinámica, puesto que el sistema ya es un sistema absolutamente que ha conquistado todo el planeta. La superación del dualismo, yo creo que vendría del lugar de ya no tengo que construir a la naturaleza o a determinadas poblaciones como subalternas, puesto que ya están en un lugar subalterno y por lo tanto están donde yo quería que estuvieran. Por ejemplo, las migraciones mismas no son más que una parte de esas poblaciones subalternizadas
que se movilizan ya sea directa o indirectamente para trabajar en el centro en puestos subalternos dentro de los mercados laborales. Por lo tanto, ese rol es casi exportable y ya sea hereditario, ¿no? Cuando se habla de las segundas generaciones de migrantes, siempre se piensa, ¿no? ¿Es acaso la migración un hecho hereditario? Bueno, pues estamos hablando de gente que ha nacido en el lugar de destino, pero es señalada como migrante. ¿Por qué? Porque tiene un determinado color, una determinada etnia, pertenece a una clase social concreta y por lo tanto ya está en la jerarquía capitalista, ya está localizada en un estamento concreto, ¿no? Entonces, en esta superación del dualismo cartesiano, que yo coincido que podría estar sucediendo, lo que viene a ser ahora el nuevo mensaje es, bueno, pues como vaya, hemos destruido la naturaleza y eso va a acabar destruyéndonos a nosotros, intentemos ver una forma de que el clima no cambie, de que el medio ambiente no quede devastado y poder seguir con nuestro modelo porque total, con mayor conciencia ecológica, lo que ya tenemos claro es que el capitalismo ya ha llegado a todas las esquinas y a todas las poblaciones del mundo. Por lo tanto, no es necesario seguir construyendo estas subalternidades que ya son fijas. No sé si viene más o menos a responder a lo que tú comentabas, Maura. Pues perfectamente, y de hecho me hiciste hacer una conexión que no había hecho, o sea, que no tenía clara en ese momento, y es el link, digamos, entre esta construcción, ese dibujo de la sociedad que nos estás diciendo y todo el debate marxista que te estás diciendo que desde los años 80 hasta ahora la reproducción se ha convertido en un lugar de valorización primario, ¿no? No es simplemente, antes la reproducción era pasiva, era invisibilizada y como decía tú, ¿no? En un lugar subalterno, pero que teníamos que conquerir, no sé tú lo dijiste mejor, y era la reproducción lo que estaba, ¿no? en adelante. Y yo creo que ese paralelo es perfecto, ¿no? O sea, en el momento en el cual todo el capitalismo ha englobado totalmente, pues ahí la reproducción se ha convertido en un lugar, y con la reproducción entiendo reproducción social y ecosocial, entonces el papel de las mujeres y el papel de la naturaleza y todo eso. Entonces, perfecto. Sí, yo creo que a raíz de lo que dices estoy de acuerdo en el sentido de que el paradigma de la globalización neoliberal lo que hace es que pueda permitirse y pueda tolerarse pues los movimientos feministas o los movimientos promigrantes o todo lo que queramos, porque total, la movilidad de poblaciones a nivel global es tan alta que se podrán encontrar poblaciones subalternas que cumplan ese rol, ahí es el rol sistémico que cumplen los migrantes en la actualidad, pero incluso las cadenas globales te permiten lo otro. En cambio, si tú no puedes traer a esa población, si genera tensión social, situar o proletarizar a determinados colectivos o situarlos dentro del trabajo no pagado, puedes construir cadenas donde los eslabones se sitúen en partes periféricas que ya están sometidas de facto al régimen capitalista en un lugar subalterno y por lo tanto reproducir la lógica ahí y exportar las ganancias al centro. Por lo tanto, esa movilidad, ¿no? Ese poder de las cadenas que mencionaba Carlos al principio, cumpliría también esa función, yo creo, de superación del dualismo, que me parece un tema interesante a reflexionar. No, muy interesante. O sea, a mí reconozco que tengo mucha empatía con estas aproximaciones estructurales, pero siempre me dejan la inquietud de que parece que el futuro está escrito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que no hay espacio para la disputa porque realmente nos enfrentamos a actores muy poderosos frente a los cuales cualquier pequeña iniciativa que surjan en los contextos locales están abocadas al fracaso, ¿no? Yo no sé, yo me debato entre esas cuestiones, veo lo estructural, obviamente, ¿no? Lo que también está explicando Joan, ¿no? Esa corriente de largo plazo de las estructuras capitalistas y su implantación selectiva en los diversos territorios en el planeta, ¿no? Pero al mismo tiempo no termino de ver cómo no está en disputa, ¿no? Porque, por ejemplo, antes hablábamos de cómo la privatización del espacio de regulación es el resultado de una disputa en los años 80 y demás. Entonces, me pregunto si ahora no estaremos en un contexto similar, ¿no? Es decir, me explico. O sea, uno de los problemas del capitalismo tiene que ver con la reproducción
social y de la naturaleza para activar su propia capacidad de acumulación, ¿no? Y actualmente el propio, digamos, la crisis ecológica pone en peligro esa base de reproducción de la naturaleza que el capitalismo necesita para impulsar su proceso de acumulación. Por lo tanto, se podría decir que esta idea del capitalismo verde, por sintetizar, ¿no?, las experiencias que habéis ido contando, sería la respuesta del capitalismo para la sostenibilidad del capitalismo, es decir, de las bases naturales de su reproducción. Ahora bien, estas están en disputa con otros actores que plantean otro tipo de límites o de orientaciones o de soluciones a la acumulación, a los problemas medioambientales, ¿no? Por lo tanto, la cuestión podría ser, y esto ya os lo quería preguntar, ¿no?, si en vuestro... Porque sé que a pesar de que tenéis una mirada estructural, estáis muy atentos, muy pegados al terreno, ¿no?, en vuestras investigaciones concretas. Entonces, quería preguntaros si veis conocéis alguna experiencia de algunas prácticas protagonizadas por grupos que opongan valores distintos, ¿no? O sea, por decirlo con palabras de Neil Smith, ¿no?, que democraticen el proceso de producción de naturaleza, ¿no? Digamos que la estrategia del capital está clara. ¿Verdad? ¿Cuáles son los valores que emanan de algunas experiencias prácticas y que pueden confrontar con ese proceso? No sé si en vuestras experiencias de investigación habéis tenido la oportunidad de verlo. Maura. Bueno, o sea, no es fácil porque estamos hablando de un periodo en donde los movimientos sociales son muy desafiados, o sea, hemos perdido luchas y no es fácil, o sea, más que la estructura, yo creo que hay un poder muy fuerte, ¿no?, que nos enfrentamos. Y antes de contestar con las experiencias, digamos, yo lo que quiero decir es, tal vez esa idea de estructuralismo cambia un poco si pensamos que, por supuesto, el capitalismo verde es una respuesta del capitalismo a su limitación, a sus contradicciones internas, ¿no? Entonces es parte del desarrollo del capitalismo, pero yo también creo que es una respuesta del capitalismo a los movimientos sociales. O sea, yo creo que es una manera que el capitalismo tuvo para integrar las demandas. O sea, no estábamos hablando de transición ecológica de esa manera sin las luchas por la justicia ambiental y todas las luchas que han tenido netamente las poblaciones en el sur global, pero también, por ejemplo, todo el papel tal vez menos intenso en términos de lucha, pero de todas las luchas contra la nocividad en el lugar del trabajo, ¿no?, en la relación entre salud y territorio. Yo creo que ahí el capitalismo está intentando desesperadamente de integrar esos temas. Y me parece que siguen movimientos globales y locales, y pienso también a los Fridays for Future y todos los movimientos climáticos de esos últimos años, ¿no?, que están intentando poner muy claro que no hay transición sin superamiento del capitalismo, o sea, que están habitando la contradicción de una manera que tal vez es presuntuoso decirlo así, pero me parece más fuerte de cómo el movimiento obrero, ¿no?, en un momento la pudo evitar, porque cuando pones la contradicción entre capitalismo y vida, yo creo que no hay mediación, no hay espacio de mediación. Entonces la problemática se convierte efectivamente en un rapporto de fuerza. Lo que estamos viendo en Latinoamérica es que están asesinando de una manera masiva defensores ambientales y líderes comunitarios. Entonces la vez, ¿no?, que también eso me remonta a todo lo que estábamos diciendo al principio, al papel del Estado, que se está convirtiendo en un papel de dominio violento. O sea, la única cosa que está defendiendo es defender violentamente las fronteras internas y externas y el modelo capitalista, ¿no? Y entonces yo creo que estamos frente a una reacción muy fuerte, estamos en una contrarrevolución muy fuerte. Yo todo por volver a la cuestión también de los acaparamientos de tierra, eso se puede leer como una contrarrevolución agraria a nivel mundial, ¿no?
Pero me parece que los movimientos sociales, netamente con el aporte del movimiento ecologista, el movimiento feminista, están puntando con tradiciones sistémicas que no se pueden mediar. Y ojalá, esperamos ser más, como tenía más fuerza, eso, no. Y entonces no te puedo dar un ejemplo porque hay muchos ejemplos de esos movimientos. Me parece un movimiento global de una manera. Me parece que estamos dentro de un debate global que unice los zapatistas con los movimientos contra el tren a alta velocidad en Italia, por ejemplo. De hecho, en este verano van a encontrarse, ¿no? Cuando los zapatistas van a hacer esa vuelta por Europa. Entonces, me parece que hay una caravana zapatista que se está veniendo a Europa. No conozco los detalles, pero es decir que estamos dentro de un movimiento global. Y me parece que esa idea de reacción del capitalismo y los movimientos que siguen teniendo duramente sobre esos puntos, o sea, yo soy optimista, pero eso es otro tema, menos científico. ¿Joan? Sí, yo soy más pesimista, pero no significa que obviamente no crea en la lucha y que no vea luchas históricas, pero algo que suele señalar, bueno, las teorías ecomarxistas, sobre todo más recientes, pero también el estructuralismo clásico, es que desde el siglo XVI hasta la actualidad no se ha roto, no se ha llegado a romper el marco capitalista en ningún momento. En el sentido de que el gran movimiento que buscó reaccionar contra el capitalismo fue el movimiento obrero. El resultado el resultado más patente, obviamente, que fueron los regímenes de corte soviético, no rompieron el esquema capitalista, aunque se organizaron por dentro de otra forma, en su forma de crecimiento, en su industrialismo y en su forma de apropiarse de la naturaleza. Incluso, bueno, la Unión Soviética, por ejemplo, contaminaba más que los Estados Unidos. No llegaron a romper con el marco capitalista. ¿Qué pasó? ¿Cómo se desactivó eso? Todos lo sabemos, ¿no? Bueno, pues hubo una guerra fría, pero también surgió la socialdemocracia como movimiento para apropiarse desde el capitalismo de los derechos sociales de los trabajadores, y un movimiento que a mí me parece muy relevante para entender como respuesta a esta derrota histórica casi, ¿no? del comunismo, fue el movimiento verde. El movimiento verde surgió como una crítica al movimiento, o sea, al capitalismo, pero también a la izquierda global y al comunismo, señalando que ambos lo que hacían era centrarse en una pugna por digamos, en la clásica lucha de clases, ¿no? Y por el esquema productivo, sin realmente cambiar de paradigma, de cómo organizarnos, de qué elementos debíamos de poner en valor a la hora de gobernar la vida y gobernar la tierra. Partió de eso, ¿no? De ese ecocentrismo, ¿no? De la tierra como marco de estudio por encima del estatocentrismo o del capitalocentrismo, si queremos. ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, pues que gran parte de esos partidos verdes que surgieron en los 90 en oposición a la política de bloques de la Guerra Fría han sido o han desaparecido o han sido domesticados, y, digamos, las propuestas que hacen serían como una especie de socialdemocracia verde, en el sentido de ese greenwashing, ese capitalismo verde es lo más que proponen. Es decir, ya ni siquiera los grandes movimientos verdes a nivel político, quiero decir, proponen romper con el marco actual, sino que proponen gobernarlo. Y esto lo engarzaría yo con una teoría que además es muy potente en Italia, que no sabría ni cómo traducirlo, sería el crollismo, ¿no? Como la caída, el caidismo, por así decirlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es en italiano? Crollismo. Que es una teoría que lo que viene a señalar básicamente es, por un lado, que el capitalismo caerá, tiene ese punto teleológico, es decir, que no puede mantenerse funcionando históricamente hasta el infinito, pero por el otro, que hasta que no haya una brecha real, un final de este sistema que ha colonizado todo el planeta, no podrá haber una alternativa real, porque las alternativas que surgen disputan, ¿no? Disputan ese marco. Lo intentan contradecir, pero no aportan marcos alternativos propios, digamos, que son marcos de reacción, y la mayoría de ellos acaban, históricamente lo hemos visto, siendo apropiados o siendo diluidos con conquistas sociales que desde luego que no reducirían importancia para nada, pero que desde luego no han llegado a cambiar lo que es el marco actual. Entonces, bueno, si siguiéramos esta corriente, pues
tocaría casi seguir luchando, pero esperando que caiga por su propia lógica, que al fin y al cabo es lo que indica la ecología mundo también, que el capitalismo parece que está basado en una acumulación infinita, que es su lógica, pero en el fondo ya ha firmado su sentencia de muerte, porque en algún momento no se podrá seguir acumulando. Claro. Sí, eso, bueno, eso, la inminente caída del capitalismo es algo que se lleva, de lo que se lleva escribiendo y hablando desde los últimos 200 años, ¿no? Así que tan inminente no será, ¿no? No, pero me parecía muy interesante esta idea de Maura de poner en el centro el conflicto entre capital y vida, no solamente entre capital y trabajo, ¿no? Y la clave, me parece, es cómo se articula políticamente, ¿no? O sea, qué sujetos pueden participar en esa expresión del conflicto y en esa articulación política del conflicto, y sobre todo en base a qué valores, ¿no? O sea, qué otros valores, qué otras lógicas, qué otros paradigmas, ¿no? Porque a mí, justamente esta cuestión bueno, ya sea si el objetivo de estos movimientos es superar el capitalismo o introducir otras formas de vida buena, o quiero decir, algo más, digamos, propositivo, ¿no? Algo que tiene que ver con defender un modelo de vida al margen de los modelos de vida que les imponen desde el exterior, ¿no? Yo creo que aquí es el núcleo de la disputa, ¿no? O sea, y creo que ahí no sé si es un terreno donde se pueden reproducir nuevas desigualdades, ¿no? Y es el tema al que quería llegar para bueno, que lo pudiéramos abordar antes de dar la palabra al público, ¿no? Porque una cuestión importante es si se están creando nuevas dinámicas de desigualdad. Entendemos la desigualdad normalmente vinculada, ¿no?, la desigualdad internacional y social, a los procesos bueno, al centro y periferia, ¿no?, norte y sur, ¿no?, como lo ha explicado muy bien Joan antes, ¿no? Pero la cuestión está en que si precisamente la gestión ecológica, la gestión de la catástrofe ecológica... Ah, que es tu gato, vale. Sí, sí. Es que está muy pesado. Si la gestión de la catástrofe ecológica, no inminente, sino que ya está siendo, ¿no? O sea, por eso esta idea del colapso inminente quizá nos hace perder de vista que ya estamos dentro del colapso, ¿no? Digamos que en los países no desarrollados y en algunos lugares no centrales de los países desarrollados ya se está viviendo el colapso, por ejemplo, ¿no? O algo parecido al colapso, ¿no? Bueno, la cuestión es cómo esa gestión de la crisis ecológica puede contribuir a producir nuevos ejes de desigualdad, en el sentido de que pueda surgir un ecologismo reaccionario, un ecologismo de corte excluyente, ¿no? Un ecologismo de los ricos, ¿no?, en oposición a lo que decía Martínez Arier. No sé cómo veis cómo se puede redefinir el espacio de la desigualdad en ese sentido. Joan. Pues sí, a ver, yo creo que hay un falso debate entre ecologismo y, digamos, entre capitalismo y ecologismo, en el sentido de que si introducimos la vertiente de pensar que el capitalismo puede ser ecologista o ecológico, estamos metiéndonos dentro del deseo de los capitalistas, ¿no? En el sentido de estamos pensando que es posible algo que es imposible, es contradictorio. Es decir, el ecologismo es opuesto al capitalismo, al igual que el capitalismo es opuesto al cuidado del medio ambiente, es decir, son incompatibles. Por lo tanto, no creo que pueda haber un ecologismo autoritario, lo que pueda haber es simplemente una apropiación de determinados medios de producción hegemónicos en el periodo, llamémoslo antropocéntrico, capitalocéntrico, que pueden llegar a generar pues, nuevos nichos de poder dentro de nuestras economías. En el sentido, toda crisis genera perdedores y ganadores, ¿no? Lo que estamos observando es que la crisis ecológica plantea que va a haber muchos más perdedores que ganadores, lo que no significa que no haya ganadores. Estos ganadores pueden ser quienes se sitúen dentro de la economía supuestamente verde y por lo tanto pues puedan, digamos, situarse en el centro de los eslabones productivos y de las tecnologías
que se conviertan en hegemónicas, que reciban más financiación por parte de los estados. Eso puede suceder, pero a la larga, como yo decía, por lo menos esa es mi visión, esto no va a acabar con la lógica de acumulación. De hecho, a medida que las fronteras productivas se agotan y el ecologismo o el capitalismo verde no es una frontera productiva, es un nuevo paradigma de mercado que veremos hasta dónde llega, a medida que se van agotando estas fronteras, es decir, que ya el trabajo barato cuesta más de conseguir, las materias primas, la energía, pues lo que va a haber mayor tensión por el control de los recursos y va a haber más crisis. Y cuando hay más crisis y no se encuentran fronteras apropiables, lo que tiende el capitalismo es a desposeer, porque para que los centros capitalistas puedan seguir acumulando, si no obtienen los recursos que necesitan para ello, pues los acaban robando, ¿no? Como viene siendo habitual a nivel histórico. Por lo tanto, yo lo que creo es que va a haber mayores tensiones sociales a medida que se agudice la crisis, puesto que las élites capitalistas lo que van a hacer es en nuestros estados, no ya en la periferia que ya ha sido devastada, sino en nuestros propios estados avanzar en la desposesión. Y ahí, engarzo con la pregunta que hiciste antes, pues sí que hay un papel de la sociedad civil de resistir frente a estas agresiones y veremos hasta dónde puede llegar, si puede llegar hasta el control del Estado e imponer nuevos paradigmas que ahora mismo todos somos seres capitalistas, todos hemos nacido en el capitalismo y no sé si lo veremos acabar, pero desde luego nuestra forma de ver el mundo es capitalista, aunque queramos romperlo es imposible salir de ese marco, lo tenemos inconscientemente grabado, entonces bueno, veremos a ver si alternativas que ahora mismo no se nos pueden ocurrir directamente puedan ir surgiendo a medida que se agudicen estas tensiones. Claro, ahora te vuelvo a preguntar, Maura, pero ahí la idea de cómo se pueden generar nuevos ejes de desigualdad, ¿no? Me ha venido a la cabeza una cosa que contaba Maura en su artículo sobre la agricultura en Senegal, ¿no? Sobre la agricultura extractiva en Senegal, ¿no? Es decir, cómo pueden estar surgiendo, gracias a la gestión ambiental, ¿no?, las propuestas del capitalismo verde, nuevos ejes de desigualdad, nuevos ejes de segregación espacial que están expulsando a población de su territorio, creando, por ejemplo, refugiados ambientales. Lo cuenta Maura en el artículo con los pastores de un grupo étnico en Senegal. ¿Cómo se llamaba el grupo étnico? Full o Fulbe. Fulbe en inglés. Sorry. No, eso es. No, la cuestión es cómo estos pastores, debido a una gran obra hidráulica, ¿no?, impulsada por empresas e instituciones supranacionales, convirtieron unos humedales, ¿no?, en terrenos de cultivo. Terrenos de cultivo que previamente estaban siendo utilizados durante siglos, ¿no?, por este grupo étnico que se dedicaba al pastoreo. Fueron expulsados, ¿no? Quiero decir que se están creando espacios de los que son expulsados una serie de población, pero al mismo tiempo se crean espacios segregados, digamos, espacios verdes, espacios habitables, espacios atractivos desde el punto de vista medioambiental, de los que son excluidos esos otros, ¿no? Quiero decir, esta, no solamente por su condición de nacionalidad, como ahora vemos con la cuestión de la migración, sino también esta creación de espacios climáticamente atractivos segregados, ¿no? Yo no sé si esa es una línea que se está creando, porque a mí me venía a la cabeza la idea del artículo de Maura. Sí, no, eso seguramente se está creando porque también hay esa convención sobre la biodiversidad que está apoyada por la Unión Europea, por ejemplo, que me parece que está diciendo precisamente, ¿no?, que quiere aumentar el número, por ejemplo, de reservas naturales en el mundo, pero es una manera de entender la reserva como de la naturaleza, ¿no?, como es de redefinir el dualismo, porque son reservas sin personas, ¿no?, como si las poblaciones indígenas sean enemigas, ¿no? Entonces hay que sacarlas de allá y crear santuarios naturales para turistas, y eso es el primer eje. Pero también hay formas de diferenciación muy fuerte que se creen en las políticas, también en Europa. Yo, cuando estabas hablando, me estaba pensando al movimiento de los Gilets jaunes en Francia. No sé cómo se traduciría en chalecos amarillos, ¿no? Pero ese movimiento surgió en reacción a una taxa ambiental, a un impuesto ambiental, ¿no? Y diciendo, no, es que no queremos ser
no es que estamos en contra del medio ambiente, pero porque la transición no la tienes que pagar los pobres, ¿no? Y me parecía muy interesante porque cuando iba a las manifestaciones, porque toda esa conceptualización se fue definiendo, el movimiento surgió, no se puede decir espontáneo, porque, bueno, la diferencia entre espontáneo y organizado es un gran debate, pero digamos, el movimiento elaboró sus ideas, ¿no? Formándose en un momento, uniéndose a los movimientos climáticos, y en un momento en las manifestaciones tenía esos carteles que decían fin del mes, fin del mundo es el mismo problema, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? Es una manera de relacionar. Y del otro lado, siempre hablando de diferencias y de extremización de la cuestión ambiental, también ha salido un libro edito por Andrés Malm, me parece, y un colectivo, el colectivo Zetkins, que se llama Fascismo Fósil, y que muestra muy bien cómo la extrema derecha está habitando el tema climático, sí, y que cada vez que hablan de cambiamiento climático, hablan de islam, como decir, de, ¿cómo se dice? Esta grande sustitución, ¿no? O del problema del sobrepoblamiento, ¿no? Entonces hay una idea nueva, ¿no? De decir, pues, también dicen, lo que hablan del cambiamiento climático son los de derecha y lo hacen en un ataque al occidente. Entonces hay una extremización también en ese sentido. Pero yo creo que la cuestión climática es central ha sido central en la creación de desigualdad y va como lo muestra la crisis, como cada crisis muestra, la crisis acutizan las desigualdades. Entonces, eso va a ser la crisis climática. Y como lo dices bien tú, hay territorios que están viviendo el colapso. Y en esos territorios es muy difícil porque están verdaderamente confrontados a las contradicciones. Estoy pensando en los territorios industriales inclinados, por ejemplo, en el sur de Italia. Muy bien, muchas gracias, Maura. Tengo la impresión de que podríamos seguir hablando nosotros tres durante horas, pero creo que no conviene para evitar que se escape el público que tenemos. Así que, si os parece bien, podemos abrir un pequeño espacio para que la gente haga alguna pregunta. Si es así, solamente tenéis que activar el micrófono y participar. Y bueno, porque ya ha pasado 1:20 aproximadamente, entonces no quisiéramos demorarnos más allá de 1:30, pero por supuesto que si alguien quiere intervenir. Que abra el micrófono y lo haga. Bueno. Bueno, pues si no tenéis algo más, ¿queréis añadir algo? Joan, bueno, ahí ya sabes, bueno, ahí está todo por añadir, ¿no? Pero... Sí, bueno, vamos, como tú lo has dicho, creo que nos podríamos tirar 10 horas ahora hablando de esto y no acabaríamos. Pero algo sí que conectaría, es cierto que lo has comentado antes y bueno, he hecho esa oposición entre ecologismo y capitalismo, pero es verdad que lo que ha señalado Maura me ha llevado a pensar que en cierto modo siempre ha existido un cierto ecologismo reaccionario dentro de lo que sería la teoría malthusiana, ¿no? Y ahora sí que es verdad que hay una reactivación, un neomalthusianismo, bueno, pues que lo que viene a hacer es señalar que existe un problema climático, solo que el responsable pues no es el capitalismo, sino que es la sobrepoblación, determinados colectivos con prácticas pues construidas como arcaicas, como sucias, como etcétera, ¿no? Y ahí eso lo hemos visto muy vinculado también al COVID, ¿no? Como se han señalado todas estas temáticas desde determinados colectivos. Por lo tanto, es cierto que en cierto modo el mensaje ecologista habría que mirar quién lo emite y también qué propone,
porque sí que es cierto que puede dar lugar a, bueno, pues a incluso gente o colectivos, ¿no?, interesados en el cuidado del medio ambiente, podrían llegar a caer en el problema de aliarse con determinados mensajes que, de todas formas, por lo menos en lo que respecta al contexto europeo, creo yo que todavía no son hegemónicos, son minoritarios, pero bueno, deberíamos estar atentos a su evolución, ¿no? Sí, sobre todo que empieza a estar en disputa, ¿no? Por ejemplo, este movimiento ecologista de extrema derecha en toda Europa, yo creo que conecta muy bien con esa concepción externa de la naturaleza, ¿no?, entendida como una concepción esencialista de la naturaleza como algo sagrado que vincularía al pueblo con el espíritu de la nación, ¿no? Y eso, por lo tanto, relega o rechaza, repele a los refugiados ambientales, ¿no?, que vienen de aquellos sitios cuyos territorios han sido destruidos, pues probablemente por las élites económicas de ese mismo país, ¿no? Claro, y yo creo que puede crecer más allá de lo que pensamos, en el sentido de que conecta muy bien con una concepción de la naturaleza muy asentada o que es fácilmente vinculable con el capitalismo verde, ¿no? Y la creación, como hablaba Maura antes, de la creación de reservas naturales, parques naturales, que comentaba Marina Requena en un artículo reciente, ¿no? Cómo se crean parques naturales, ¿no?, como forma de compensar la destrucción medioambiental que se realiza en otros territorios, ¿no? Entonces eso genera una visión pues casi esquizofrénica de la realidad, ¿no? Pues por un lado son los principales abanderados en la lucha por el cambio climático, donde están contribuyendo a reactivar, a recuperar un montón de humedales, de parques naturales, pero al mismo tiempo, en otro lugar, ¿no?, en aquellos territorios menos conectados, están siendo devastados directamente, ¿no? Por eso yo creo que ese funcionamiento sistémico, ¿no?, que Joan define muy bien, con esa lógica de extremización, como decía Maura, creo que pueden formar un cóctel muy peligroso, ¿no, Maura? Sí, también muy brevemente, porque lo que decía John y comentabas tú me hizo venir a la idea que hay un otro riesgo que para mí está muy conectado a la desigualdad social, es que el riesgo es que nos volvemos atrás para parto a la relación entre ciencia y democracia. ¿Qué es que quiero decir? Es que estamos diciendo, ¿no? Eso se ve muy bien con el COVID, ¿no? Hay que creer a los científicos, y yo no estoy diciendo ni negacionista, ni cosa, pero hay una manera de decir lo que piensa el pueblo, ¿no? Pues si el pueblo tiene dudas, es que son ignorantes. Y esa es una manera muy fuerte de no incluir y no hacer parte, no democratizar la ciencia y no incluir en el debate, ¿no?, también valores y preocupaciones y sensaciones, ¿no? Como eso ha sido un tema central en el contexto ecológico, porque cuando tenía una fábrica que con los humos, ¿no?, hacía amalar las personas quedaban enfermas, llegaban los científicos y no se escuchaba al pueblo, ¿no? O sea, las preocupaciones del pueblo no eran incluidas en los planes ambientales. Y yo creo que estamos volviendo, eso nos vuelve también al tema de la gobernanza, con esa centralización de la gobernanza, ¿no?, y que se eleva a nivel global y que la estructura democrática de mediación del Estado desaparecen, unido a un autoritarismo científico, y yo creo que estamos arriesgando corremos el riesgo de haber una forma de autoritarismo en la producción de la conciencia, que no hace bien a nadie, porque no es así que se produce el conocimiento científico. Y creo que eso también en el tema del COVID salió muy claro. Sí, sí, muy interesante. Es una relación entre, claro, se conecta muy bien con lo que antes comentaba Joan del tecnoceno, ¿no? Bueno, que es una forma igualmente, una forma de crear estructuras autoritarias en la producción de conocimiento científico como forma de dominación, ¿no? Muy, muy interesante. Un tema muy interesante para plantearlo en la recta final del debate, ¿no? Pero bueno, se queda ahí abierto y para futuros debates. Entonces, bueno, la verdad que si os parece bien,
cerramos, ¿no?, el debate para no alargarnos demasiado. Y bueno, quiero agradeceros a los dos el haber participado, y especialmente a Maura por haber hecho ese esfuerzo de hablar en castellano, que no es su lengua nativa, y que, bueno, lo has hablado estupendamente y se ha entendido todo perfectamente. Así que nada, te agradezco. Sobre todo que no es fácil hablar de estas cuestiones en otro idioma. A mí me ha pasado al revés, en italiano, y he sufrido, ¿eh? Sí, sí. No, habla bien. Lo habla incluso mejor que nosotros. Así que nada, muy bien. Bueno, pues nada más. Un abrazo fuerte y muchas gracias a todo el público. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Maura. Ha sido un gusto. Nos vemos en otra ocasión. Ojalá. Muchas gracias verdaderamente por invitarme, por la charla. Ha sido muy, muy útil. Gracias. Bien. Pues nos vemos pronto, ¿vale? Venga. Eso espero. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a todos. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Adiós.